La recepción del hermetismo en el Renacimiento europeo marcó un cambio crucial en la historia del pensamiento, dando lugar a una nueva comprensión del mundo que fusionaba la tradición clásica con los ideales cristianos. Mientras los pinceles de los grandes maestros redibujaban el rostro del arte y los arquitectos reescribían el lenguaje de las ciudades, otro fenómeno menos visible se gestaba en los márgenes del canon, un redescubrimiento intelectual que conectaba al hombre moderno con los ecos profundos de la sabiduría antigua. Y antes de continuar con nuestro video, te sugerimos que si te interesa el saber oculto y las ideas que transformaron la historia, te suscribas, actives la campanita y dejes tu like. Continuamos con el video. Fue en 1460 cuando un monje bizantino llegó a Florencia portando manuscritos griegos que cambiarían el curso del pensamiento occidental. Estos textos, atribuidos a la enigmática figura de Hermes Trismegisto, capturaron de inmediato la atención de Cosimo de Médici, quien encargó a Marsilio Ficino la tarea urgente de traducirlos, postergando incluso su ambicioso proyecto con Platón. Así se inició la revitalización del hermetismo, una corriente que no solo dejó una huella duradera en la filosofía, las ciencias y las artes, sino que ofreció una visión alternativa y más matizada del Renacimiento, una época donde razón y mística, ciencia y religión convivían y dialogaban en un espacio intelectual común. Para comprender la trascendencia de esta recuperación, es necesario explorar primero los cimientos sobre los que se erige la tradición hermética. Hermes Trismegisto, cuyo nombre significa 3 veces grande, es una figura simbólica más que histórica, nacida de la fusión entre el dios egipcio Tot y el griego Hermes, resultado del sincretismo religioso en el Egipto helenístico. Tot, inventor de la escritura y guardián del conocimiento divino, y Hermes, mensajero e intérprete de los dioses, se entrelazan en esta figura arquetípica de sabiduría y mediación entre lo humano y lo divino. Los textos atribuidos a Hermes, el Corpus Hermeticum y el Asclepio, fueron redactados entre los siglos I y V después de Cristo y recogen una compleja síntesis entre la espiritualidad egipcia tardía y las corrientes filosóficas griegas, especialmente el platonismo. En ellos se manifiesta una visión del mundo que podríamos calificar de cosmoteándrica. El ser humano, el cosmos y lo divino están profundamente entrelazados. Todo forma parte de una misma cadena de correspondencias en la que el hombre, microcosmos racional, refleja y participa del orden del universo y del espíritu que lo anima. Esta tradición se presenta, además, como una prisca teología, una teología primigenia, que afirma que todas las religiones derivan de una verdad única revelada por Dios a la humanidad en sus albores. Tal premisa permitiría, siglos después, que pensadores cristianos del Renacimiento vieran en los textos paganos una anticipación, y no una negación, de su propia fe. La llegada del Corpus Hermeticum a Florencia no fue un accidente en la historia. Ocurrió en una ciudad convertida en crisol del humanismo, y en un momento en que Europa comenzaba a mirar con otros ojos su herencia clásica. Cosimo de Médici, consciente del valor simbólico y filosófico de los manuscritos, confió su traducción a Marsilio Ficino, cuya erudición y sensibilidad lo hacían el intermediario ideal entre mundos antiguos y nuevas ideas. El error de datación cometido por Ficino, quien, como muchos de sus contemporáneos, creía que los textos herméticos eran anteriores a Moisés, otorgó a estos escritos una autoridad casi mítica. Esta creencia, aunque posteriormente refutada por la crítica filológica, tuvo una eficacia histórica notable, colocó al hermetismo en el centro de un renacimiento intelectual que aspiraba a recuperar una sabiduría universal, previa a las divisiones religiosas e incluso filosóficas. Este redescubrimiento no fue aislado. Formó parte de una oleada de interés por corrientes marginales u olvidadas del pensamiento antiguo, el neoplatonismo, la cábala judía, el pitagorismo, el orfismo. Todas ellas encontraron un lugar dentro del horizonte humanista, enriqueciendo el campo del saber con ideas que desbordaban la lógica escolástica
y abrían paso a nuevas formas de pensar lo divino, lo natural y lo humano. La incorporación del hermetismo al pensamiento renacentista no debe entenderse como una curiosidad esotérica, sino como un verdadero catalizador de transformación cultural. En una época que aún no había roto completamente con los moldes medievales, pero que aspiraba a nuevos paradigmas, el hermetismo ofrecía un marco conceptual capaz de unir fe y razón, experiencia interior y conocimiento objetivo, sin necesidad de contraponerlos. Marsilio Ficino elaboró a partir de estos textos una filosofía piadosa, Pia Filosofía, que proponía la armonía entre las doctrinas de los antiguos sabios paganos y el cristianismo. Para él, Hermes Trismegisto no era enemigo de la fe, sino su precursor remoto. Esta operación intelectual no solo legitimaba la lectura de autores paganos, sino que proponía una visión integradora del saber humano, en la que distintos lenguajes religiosos y filosóficos hablaban, en el fondo, de una misma verdad. Esta síntesis alcanzó una de sus expresiones más elevadas en el neoplatonismo hermético, corriente que, en contraste con el rigor lógico de la escolástica, privilegiaba la intuición, la analogía, la contemplación del orden natural y la vivencia espiritual como caminos de acceso al conocimiento. El universo, en esta visión, dejaba de ser un mecanismo frío para convertirse en un organismo vivo, animado por un alma cósmica. Una de las herencias más duraderas del hermetismo renacentista fue su concepción del ser humano como un ente doble corporal y espiritual, perecedero y eterno. Esta idea de una humanidad capaz de elevarse a través del conocimiento hasta su origen divino encontró eco en los discursos más representativos del humanismo, como el célebre discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola. Lejos de limitarse al ámbito especulativo, esta cosmovisión tuvo consecuencias concretas en disciplinas como la medicina, la astrología, la alquimia, la arquitectura y las artes visuales. En cada una de ellas, la noción de correspondencia entre el microcosmos humano y el macrocosmos universal ofrecía una clave interpretativa potente y flexible. Filósofos como Giordano Bruno, inspirados por el espíritu hermético, llevaron estas ideas hasta sus últimas consecuencias, desafiando los límites entre filosofía, religión y ciencia, y anticipando incluso algunos de los giros paradigmáticos de la cosmología moderna. El hermetismo durante el Renacimiento no fue un simple episodio de erudición, sino un movimiento profundo de reapropiación cultural. Al reabrir las puertas de una sabiduría ancestral, los pensadores del Renacimiento no solo ensancharon su horizonte intelectual, sino que propusieron una visión del mundo en la que ciencia y espiritualidad, naturaleza y trascendencia podían aún caminar juntas. Figuras clave del hermetismo renacentista. La revitalización del hermetismo en el Renacimiento no fue una simple reedición de textos antiguos, sino una obra colectiva animada por pensadores que, desde diversos horizontes culturales, tejieron una red intelectual transnacional e interreligiosa. Estos protagonistas, dispersos en geografía y credo, compartieron una misma aspiración: reconciliar la sabiduría del pasado con las necesidades espirituales e intelectuales de su presente. A través de su obra, el hermetismo dejó de ser un vestigio olvidado para convertirse en un eje fundamental de la cultura renacentista. Marsilio Ficino, 1433-1499, el traductor del alma del mundo. Figura cardinal en este proceso, Marsilio Ficino fue mucho más que un traductor. Bajo el mecenazgo de Cosimo de Medici, Ficino vertió al latín el Corpus Hermeticum, haciendo accesible su contenido a la élite humanista que no dominaba el griego. Pero su legado más perdurable se halla en su esfuerzo por articular una síntesis entre el pensamiento hermético, el neoplatonismo y la teología cristiana. En obras como De Vita Libri 3, desarrolló la noción de una pia filosofia, una filosofía piadosa capaz de armonizar razón y fe, ciencia y contemplación. Para Ficino, Hermes Trismegisto era tanto un profeta de sabiduría ancestral como un precursor del cristianismo,
depositario de una teología originaria que unía a los pueblos bajo una misma verdad. Giovanni Pico de la Mirandola, 1463-1494, el orquestador de la unidad del saber, discípulo de Ficino y miembro destacado de la Academia Platónica de Florencia, Giovanni Pico llevó el proyecto sincrético de su maestro aún más lejos. Incorporó a su visión no solo elementos herméticos y neoplatónicos, sino también la cábala judía y diversas tradiciones místicas. En su célebre discurso sobre la dignidad del hombre, formuló una antropología espiritual inspirada en la doctrina hermética el ser humano como ente libre, capaz de elegir su destino y elevarse hasta la divinidad mediante el conocimiento. Esta exaltación del potencial humano sintetizaba una de las aspiraciones centrales del Renacimiento, la restauración de la grandeza del alma. Heinrich Cornelius Agrippa, 1486-1535, el alquimista del saber oculto. Erudito alemán, médico, teólogo y místico, Agrippa se convirtió en uno de los más influyentes divulgadores del pensamiento esotérico renacentista. Su obra De Oculta Filosofia, una vasta enciclopedia de saberes mágicos, unificó elementos herméticos, cabalísticos y astrológicos en una cosmología integral. Agrippa defendía una forma de magia natural orientada hacia el bien, capaz de revelar las correspondencias ocultas entre todas las cosas. Aunque sus ideas provocaron la sospecha de las autoridades, su obra no fue una apología de la superstición, sino un intento de sistematizar una visión espiritual del universo fundamentada en la interconexión de todos los niveles de la realidad. Paracelso, 1493-1541. El médico del cosmos. Teólogo de la naturaleza y reformador de la medicina, Paracelso aplicó principios herméticos al arte de curar, desafiando las tradiciones galénicas que predominaban en su época. Para él, el cuerpo humano era un microcosmos que reflejaba en sí mismo la totalidad del universo. Introdujo conceptos como los elementales espíritus vinculados a los 4 elementos y defendió que los astros influían directamente en la salud humana. Su medicina, impregnada de simbolismo y alquimia, representó una forma de espiritualizar la ciencia, devolviéndole su dimensión sacra. Giordano Bruno, 1548-1600, el mártir del infinito. Tal vez la figura más audaz y trágica de esta constelación, Giordano Bruno, encarnó una interpretación radical del hermetismo. Inspirado por la idea de una divinidad inmanente, propuso una cosmología revolucionaria, un universo infinito, animado por un alma universal, donde cada estrella podía albergar vida. Esta visión, que conjugaba ciencia, mística y filosofía, desbordó las categorías teológicas de su tiempo y le costó la vida. Bruno fue condenado por la Inquisición y quemado en la hoguera en Roma. Su pensamiento, sin embargo, dejó una huella indeleble en el pensamiento moderno, anticipando visiones que siglos más tarde serían reivindicadas por la cosmología contemporánea. John Dee, 1527-1608, el geómetra de Los Ángeles, matemático, astrónomo y consejero de Isabel I de Inglaterra, John Dee encarnó la fusión renacentista entre ciencia rigurosa y mística hermética. Su vastísima biblioteca, una de las más importantes de Inglaterra, incluía numerosos tratados de alquimia, astrología y magia. Dee no solo calculaba eclipses y diseñaba instrumentos náuticos, también buscaba comunicarse con entidades angélicas mediante un lenguaje revelado. Su figura, a medio camino entre el científico y el místico, encarna la amplitud de un renacimiento que aún no había separado con nitidez lo visible de lo invisible, lo empírico de lo revelado. Estas figuras, y muchas otras menos conocidas, contribuyeron a reactivar el hermetismo como una vía legítima del conocimiento. No formaron una escuela unificada, pero compartieron la convicción de que el universo encierra significados que trascienden su apariencia material y que el ser humano, lejos de ser un espectador pasivo, puede participar activamente en su revelación. Gracias a ellos, la sabiduría hermética no solo sobrevivió, sino que encontró nuevos lenguajes para expresarse y nuevas generaciones para inspirar.